básicamente aquí vemos una barra, fíjense, en los extremos están aplicados los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos torsores. Estamos representando el esfuerzo o el momento torsor con unas flechitas, ¿no es cierto? Con unas dobles flechas indicando el sentido de la torsión con la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos acá nuestro dedito pulgar, vamos a ver acá la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Acá vamos a ver las uñitas. Ok, no soy bueno para el dibujo, ¿no? Muy bien, entonces básicamente esos son los esfuerzos que están autoequilibrados, ¿no es cierto? Porque en cada extremo están actuando en sentidos contrarios, por lo tanto son esfuerzos autoequilibrados. Es lo mismo cuando agarramos qué sé yo, una tiza, ¿no es cierto? Y la torsionamos en sentidos contrarios con las dos manos. Y esta obviamente va a tender a romperse en una sección próxima a la mitad con una superficie ahí helicoidal, ¿no? Ok, entonces eso más o menos es el esfuerzo de torsión que se genera y el objetivo de este tema entonces es determinar los esfuerzos internos que se generan por este momento flector, cómo determinarlos y cómo calcular secciones o barras de sección circular a este tipo de esfuerzo. Ok. Entonces, para ello vamos a partir de algunas hipótesis simplificadoras, ¿no es cierto? Estas son las hipótesis. Y vamos a suponer entonces que la sección transversal gira en relación al eje longitudinal y permanece plana, ¿sí? Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis, que los radios de esta sección circular, ¿no?, permanecen rectos y con la misma longitud. Quiere decir que no va a haber ninguna deformación en el plano de la sección circular. Ok, y la tercera hipótesis, vamos a suponer que no hay deformación longitudinal debido al efecto de la torsión. Esto quiere decir que la barra no va a aumentar su tamaño o disminuir debido al efecto de la torsión. Estas hipótesis simplificadoras nos permiten entonces ahora relacionar, ¿no?, las deformaciones que va a sufrir esta barra en la superficie externa, ¿no es cierto?, con eh, las rotaciones que va a tener en la sección transversal de la barra, ¿no?, que es lo que estamos tratando acá de ejemplificar aquí, ¿no? Entonces acá tenemos, vamos a destacar, ¿no es cierto?, la deformación o la rotación de la sección sobre la superficie de la barra, pero a su vez la podemos relacionar con la rotación o la deformación de la sección transversal de la barra, ¿sí? Entonces, este diferencial de θ se refiere a la sección transversal de la barra, ¿sí? Y este ángulo de acá sería el ángulo de distorsión de la barra que va a estar sobre la superficie de la barra, ¿sí? Entonces, si yo calculo la tangente, ¿no?, de ese ángulo, vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? Este sería la distancia BB'. Entonces, este sería nuestro ángulo
gamma, ¿no es cierto? La tangente de ese ángulo va a ser igual a el segmento este BB' sobre el diferencial de X, ¿no es cierto? Suponiendo que todo esto de acá sea nuestro diferencial de X. Como es un ángulo muy pequeño, ¿no? Se considera, ¿no?, que las deformaciones siempre en las estructuras van a ser muy pequeñas. Entonces, eh, entonces es muy pequeña, ¿no?, la rotación está. Entonces, la tangente del ángulo va a ser igual al propio ángulo. ¿Ya? Ok. Entonces, acá podemos decir que gamma va a ser igual a B por B' sobre diferencial de X, ¿no es cierto? O lo podemos despejar, ¿no? Aquí es igual BB', el segmento BB' va a ser igual a gamma por diferencial de X, ¿sí? Que es lo que queremos relacionar, ¿no es cierto? Fíjense que este segmento BB', que lo he destacado acá, ¿no? Ahí está destacado, es común a la superficie de la barra, como también a la sección transversal de la barra, ¿no? Entonces aquí, este ángulo de acá, que lo hemos llamado diferencial de phi, ¿no? Diferencial de phi, también lo podemos relacionar con ese segmento BB', ¿no?, que estábamos acá haciendo, ¿no? Entonces, este BB' también va a ser igual a la tangente del diferencial de phi, ¿no?, y que va a ser igual al BB' sobre el radio, ahora ya, porque es la sección transversal, ¿no es cierto? Sobre el radio de la sección. Lo mismo, este ángulo es muy pequeño, por lo tanto lo podemos simplemente tomar al ángulo en vez de la tangente, ¿no?, sobre él. Y ahora despejando este BB', que es el mismo que tenemos acá arriba, va a ser entonces R por diferencial de phi. Entonces ahora estas dos ecuaciones las podemos igualar, ¿no es cierto? Porque como es un segmento común a ambos, por decir, extremos ahí, ¿no?, de la sección diferencial de la superficie, como del ángulo de rotación también diferencial de la sección. Entonces, al igualar, vamos a tener esta ecuación que la tenemos escrita aquí ya, ¿no? Esta sería nuestra igualdad ya, ¿no es cierto? El gamma por diferencial de X va a ser igual a R por diferencial de phi. Esto lo hemos hecho sobre la superficie, pero si nosotros miramos a la sección circular, lo podemos generalizar a cualquier profundidad, ¿no es cierto?, de nuestra sección circular, ¿no es cierto? Podemos hacer la misma relación a cualquier profundidad de nuestra sección circular. Con eso, entonces, generalizamos, ¿no?, esta ecuación para cualquier valor de R, es decir, el radio de la sección circular. Y esto incluye también a las secciones huecas. Puede ser entonces también una sección hueca de radio R menor, ¿no? Y la superficie, digamos, estaría con el R mayúscula, ¿no? Ok, entonces todo esto nos lleva a generar ahora, ¿no?, una igualdad eh, entre el momento torsor y la tensión cortante, que ya vamos a analizar cómo surge, ¿no es cierto? El ángulo gamma hemos dicho que es la distorsión angular, ¿no?, la distorsión de la superficie, esto de acá que estábamos viendo, ¿no? Y la ley de Hooke para la tensión cortante se relaciona a través de esta formulita de acá, ¿ya? Esta sería la ley de Hooke para la tensión cortante. Entonces, gamma es el ángulo de distorsión, tau
¿no? Esa T media con la rayita de arriba un poquito ondulada, es la letra griega tau, ¿no? Que es la tensión cortante. Y G que está dividiendo sería el módulo de deformación transversal ahora, ¿no es cierto? Que es similar a lo que hemos visto con el módulo de deformación longitudinal cuando hemos hablado de la deformación normal en las barras, ¿no? Ok, entonces, relacionando ahora este ángulo de distorsión, ¿no? Incorporándolo en esta ecuación de acá, ¿no es cierto? El ángulo de distorsión, nos va a quedar esta, esta otra ecuación. Y despejando el valor de tau, ¿no? Obtenemos esta ecuación donde este diferencial de phi respecto de x sobre la sección transversal va a ser un valor constante. ¿Sí? Ok, haciendo un poquito de trabajo algebraico, no los voy a aburrir con ese trabajo algebraico, podemos finalmente integrar, ¿no es cierto?, todas estas tensiones cortantes que van a ir apareciendo a lo largo de toda la sección transversal, ¿no? Integrando todos esos momentos torsores de cada una de esas pequeñas fuerzas o de fuerzas diferenciales, obtenemos finalmente la expresión para el momento, para la relación que tenemos entre la tensión cortante, tau, con el momento torsor, t, ¿no? Ok, entonces ahora tenemos esta ecuación que es súper simple y que la podemos aplicar ya para cualquier sección circular o también una sección anular o sección hueca. El valor de esta integral de acá, de la integral de R cuadrado por diferencial de área, viene a ser la inercia polar de la sección, que es similar a lo que se utiliza en las secciones rectangulares, ¿no es cierto? La inercia respecto de un eje. Acá va a ser respecto de un eje perpendicular que pasa por el baricentro del círculo, ¿no? Y va a ser entonces esa denominada la inercia polar, que es propio, que es básicamente referido a las secciones circulares. Entonces acá la tenemos la inercia polar, ¿no? Dividiendo aquí en esta expresión. La inercia polar la podemos calcular entonces para la sección circular maciza, ¿no? En el caso de que no tenga huecos, va a ser esta expresión, ¿no? Pi por r a la cuarta sobre 2, o si utilizamos el diámetro, pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y si fuese una sección hueca, ¿no? Va a ser entonces el radio mayor, el mayúsculo, ¿no? Con menos el radio menor, cada uno elevado a la cuarta por pi sobre 2. Y si utilizamos el diámetro, entonces va a ser el diámetro mayor a la cuarta menos el diámetro menor a la cuarta, todo por pi sobre 32. ¿Sí? Entonces aquí estas formulitas están referidas a las secciones macizas y sección hueca. Perfecto. Si nosotros ahora esta ecuación de acá, que quedó en función del diferencial de phi respecto de x, ¿no? Despejamos el diferencial de x, ¿no? Y lo ponemos en función del diferencial de phi, ¿no? Entonces podemos calcular el ángulo de torsión, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Al despejar acá eh, phi, ¿no? El diferencial de phi, nos va a quedar del lado derecho esta expresión, y al integrar esta diferencial de x, nos va a quedar la longitud de la barra, ¿no es cierto? Entonces, la expresión para calcular el ángulo de torsión, phi de t, va a ser el momento torsor por la longitud de la barra sobre el módulo de deformación transversal G y la inercia polar. Ok, creo que estas dos formulitas son básicas para calcular todos los problemas que vamos a ver de torsión, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer este ejemplito que está acá, ¿no? Determinar, dice, el mayor momento torsor T que se puede aplicar, ¿no? Este momento torsor que se puede aplicar sin que se sobrepase la tensión del material, que en este caso la tensión cortante del material va a ser de 120 megapascales. Un megapascal es igual a un newton sobre milímetro cuadrado y aproximadamente igual a 10 eh, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el valor mínimo de la tensión cortante correspondiente? Puesto que es una sección hueca, ¿no? Entonces vamos a tener una tensión sobre la superficie, una tensión cortante, y otra sobre el borde interno, ¿no? De la sección. Entonces, para calcular, entonces utilizamos nuestra fórmula, ¿no? De la tensión cortante y la igualamos, esa tensión cortante, a este valor, ¿no? Porque este de acá nos está diciendo que el tau admisible del material, vamos a llamarlo así, va a ser igual a 120 megapascal, ¿no? O lo que es lo mismo, si yo lo coloco en kilogramos centímetros, a 1200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo que hago es igualar, ¿no? La tensión máxima acá del material, que ya la hemos visto que va a ser sobre la superficie, ¿no? Es decir, vamos a utilizar la distancia, va a ser el radio total de la sección, ¿no? Para que lleguemos a la superficie de la barra. Y eso tiene que ser menor o igual que la tensión admisible, ¿no? Del material, que en este caso hemos dicho que vale 120 megapascales. Ok. O lo que es lo mismo, newton sobre milímetros al cuadrado, ¿no? Porque acá tenemos estas relaciones de acá, entonces podemos trabajarlas. Ok, entonces, este es un valor conocido, el de la tensión admisible. Eh, el radio externo nos lo está dando acá, es dato. El diámetro nos lo está dando en realidad, ¿no es cierto? Son 60 milímetros el diámetro de la sección total, ¿no? Lo vamos a dibujar acá al ladito. Esta es una sección entonces hueca. De manera que el radio va a ser la mitad del diámetro, ¿no es cierto? El radio R. Si el diámetro son 60 milímetros, el radio va a ser 30 milímetros, ¿no? El radio externo. Y el radio interno, este R minúscula, va a ser la mitad de 40, ¿no es cierto? Que es 20 milímetros. Ok, entonces lo que hacemos es reemplazar para calcular la inercia polar primero, ¿no? Que es de la propiedad de la sección transversal. Calculamos la inercia polar a través de la fórmula que hemos visto acá arribita, ¿no es cierto? Para la sección hueca. ¿Sí? La inercia polar para la sección hueca. Entonces, si lo colocamos en función de los diámetros, ¿no es cierto? Va a ser todo eso multiplicado por pi sobre 32. Entonces va a ser 60 a la cuarta menos 40 a la cuarta, ¿no es cierto? Que son los valores que están acá. ¿Sí? Todo multiplicado por pi sobre 32. Y eso nos da este número que es 1.021.018 milímetros a la cuarta, ¿no es cierto? Como es eh, un momento de inercia, entonces la unidad del momento de inercia es milímetros a la cuarta. Ok, con ese valor, ¿no es cierto? La única incógnita que quedaría en esta ecuación sería el momento torsor, ¿no? Nuestra incógnita. Entonces, simplemente despejamos de esa ecuación, ¿no es cierto? T va a ser igual a, del otro lado ya tenemos el valor de 120 newton, lo vamos a poner en esta forma, sobre milímetros al cuadrado, ¿no?
La inercia polar que está dividiendo en el lado izquierdo pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Y que va a ser, ¿cuánto es? 1.021.018 milímetros a la cuarta. Y el radio que está multiplicando al torsor pasa a dividir al otro lado, ¿no? Entonces el radio máximo es 30 milímetros. Entonces, fíjense que acá en el denominador tenemos milímetros al cuadrado y milímetros. Entonces se hace milímetros al cubo, ¿no? Que lo podemos simplificar todo esto con a la cuarta y nos va a quedar arriba Newton milímetros el resultado, ¿no? Entonces ahora multiplicamos, ¿no es cierto? 120 por 1.021.018, todo dividido entre 30, ¿sí? Que es la operación que hemos hecho acá. Y obtenemos este número bastante grandecito, que si lo colocamos en kilonewton, ¿no? Un kilonewton tiene 1000 newtons, 10 a la 3 newton, y obviamente un metro tiene 10 a la 3 milímetros, ¿no? Por lo tanto, eh, recorremos la coma, ¿no es cierto? Porque dividimos todo esto, todo este número lo dividimos entre 10 a la 6, es decir, recorre la coma 6 posiciones a partir de la posición actual, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá viene la coma decimal, que es el resultado que hemos colocado aquí, ¿no? Entonces, para no colocar tantos números, hemos solamente trabajado con 2 decimales. Va a ser 408 kilonewton metros. Ese sería entonces el valor del, del máximo momento torsor que esa sección, ¿no? Que lo hemos colocado acá, ¿no? Esa barra con esa sección hueca, puede resistir el máximo momento torsor que le podemos dar a esa barra. Ok, hemos hablado del momento torsor y ahora queremos saber, o sea, del momento torsor máximo que resiste la barra, y eso lo hemos calculado en función de la máxima tensión cortante que resiste eh, el material, ¿no es cierto? Que era 120 megapascales. Quiere decir entonces que con ese momento torsor, sobre la superficie de la sección de la barra, está actuando esa tensión cortante de 120 megapascales. Ahora, quiero saber en el interior de la barra, lo vamos a dibujar aquí, en aquí por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces acá sobre el exterior, vamos a poner así, vamos a tener la tensión máxima, ¿no es cierto? Pero a medida que nos adentramos hacia el interior de la sección, ¿no? Justo aquí en la superficie interna, vamos a tener la tensión cortante mínima, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdrá esa tensión cortante mínima? Podemos hacer una relación de triángulo, ¿no? Lo vamos a sacar este triangulito aquí arriba y vamos a poner de esta manera, a ver. ¿No es cierto? Acá estaría la tensión máxima para el radio total, ¿cierto? Este sería R. Y esta de aquí sería la tensión mínima para el radio menor, ¿sí? Entonces podemos relacionar, hacer una relación de triángulo. La tensión cortante mínima es a su radio, como la tensión cortante máxima es a su radio, ¿no es cierto? Radio mayor. Entonces ahí simplemente despejamos, ¿no? La tensión cortante mínima va a ser igual a R minúscula sobre R mayúscula por la tensión cortante máxima. Ya sabemos que
el radio menor es 20 y el radio mayor es 30, ¿no? Milímetros. Y la tensión cortante máxima es la que hemos adoptado, ¿no es cierto?, acá para el problema, ¿no es cierto? La 120 megapascales. Entonces va a ser aquí 120, ¿no? Entonces va a ser 2/3 de 120. ¿Y eso nos da cuánto? 80, ¿no? A ver, acá en mi calculadora. 2/3 de 120, 80. Perfecto. 80 megapascales. Entonces ese es el valor interno de la tensión cortante, ¿no? Que lo hemos calculado acá también, ¿no? La tensión mínima. Ok. Dudas sobre lo que hemos hecho hasta aquí. Yo sé que deben tener muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué nos sirve calcular la tensión cortante, por ejemplo, o la tensión, el momento torsor, o la tensión cortante debido al momento torsor en una estructura de edificio, por ejemplo, ¿no? Fíjense que las vigas, fundamentalmente aquellos elementos que están eh, en balcones, por ejemplo, ¿no? Un balcón, una viga balcón, vamos a suponer que sea algo así, ¿no? Que esté vinculada a un pilar, ¿no? A ver, vamos a tratar de... No soy muy bueno, como les digo, con él, pero vamos a tratar. Y acá vamos a suponer que está vinculada a una sección, a un muro o a un pilar también, que pudiera ser, ¿no es cierto?, de mayor dimensiones para poder soportar ese momento torsor, ¿no? Y acá estamos suponiendo una situación, digamos, especial, ¿no es cierto? De manera que sobre esta viga se genere alguna fuerza, ¿no? Puede ser que coloquemos una losa encima de esta estructura, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a haber una carga sobre este tramo de la viga, y ese tramo va a generar, fíjense ustedes, una rotación respecto de esta viga de acá, ¿no? Entonces, esa viga, esta parte de la viga va a estar sometida a torsión, ¿sí? Entonces, todas las vigas en realidad que terminan, vamos a borrar esto de acá, todas las vigas que terminan en un pilar también le generan torsión, digamos, al pilar. O los entramados de vigas, ¿no? Los entramados de vigas, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que sea algo así, ¿no? Y tengamos estas vigas aquí. A ver, vamos a suponer que sea solamente esa viguita, ¿no? Y acá están los pilares, digamos, ¿no? Vamos a suponer que ahí estén los pilares. De manera que si esta viga vamos a llamar esto, a ver, A, B, C, D, E, F. La viga EF, ¿no? Si es que no estuviera un pilar debajo del extremo E o F, ¿no? Y esa viguita EF estuviera cargada, ¿no es cierto? Al deformarse la viga EF, las va a hacer rotar tanto a la viga AB como a la viga CD, ¿no? Entonces, vamos a tener momentos torsores para la viga AB y la viga CD. Entonces, es muy frecuente que tengamos estos efectos de torsión en edificios también, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar el esfuerzo torsor y definir cuál va a ser la tensión cortante se va a generar en estas vigas y reforzarlas para los momentos torsores, ¿no? El refuerzo para el efecto del momento torsor, que son
las tensiones cortantes en vigas corresponden a estribos. Entonces vamos a tener que colocar estribos, no sé si es que fuese de hormigón armado, ¿no? Estribos para reforzar los esfuerzos debido al cortante en flexión, como también el cortante por torsión. Ok, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Está fácil el tema? Vamos a borrar todo esto. Ok. Vamos a tratar de hacer otro ejercicio, a ver. Um, mm, a ver, otro ejercicio. Mm, Acá hemos calculado el torsor como la incógnita. Pudiéramos dejar, por ejemplo, uno de los radios de la sección como incógnita. A ver, vamos a, vamos a darnos el mismo problemita, a ver, parecido. ¿No es cierto? Tenemos acá nuestra sección hueca. Y vamos a dejar el radio mayor, ¿no? Vamos a suponer que sea el diámetro mayor, que sea nuestra incógnita, ¿no? Y que siga siendo los 40 milímetros que habíamos propuesto en el ejercicio anterior. Ok. Y acá le vamos a colocar entonces un momento torsor ahora que valga, digamos que sea, sí, unos 5 kilonewton por metros, ¿no? Un momento torsor. Solamente voy a dar el momento torsor, ¿no es cierto? Que sería T igual a eso. Uno de los diámetros de la sección interna de esta sección hueca, ¿no? Circular hueca. Y ahora quiero determinar cuál sería el valor de el diámetro de la sección total, ¿no? Suponiendo que la tensión, ¿no? Entonces vamos a plantear acá lo que vamos a hacer, ¿no? Determinar el diámetro de cuánto vale, de manera que no se sobrepase la tensión cortante, que sea igual a 110, digamos, megapascales. O lo que es lo mismo, lo voy a colocar acá, aproximadamente igual a 1100 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Para trabajar con unidades un poco más conocidas, ¿no? Ok, entonces ese es el problema, ¿no? Tenemos que determinar el mayor diámetro de la sección hueca, de manera que no se sobrepase la tensión admisible de ese material, ¿no? Vamos a suponer que esta sea la tensión admisible. Me la estoy inventando yo, ¿no? Pero es, digamos, algo relacionado con un elemento metálico. Y el momento torsor, entonces, que estamos solicitando a esa barra circular es de 5 kilonewton por metro lineal. Ok. Entonces, lo primero que hacemos es relacionar, ¿no es cierto? ¿Cuál es
la tensión cortante máxima. Hemos dicho que va a ser el momento torsor dividido entre la inercia polar por el radio mayor. ¿Bien? Y eso tiene que ser menor o igual. En este caso lo vamos a poner en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la inercia polar, ¿no? Esta sería nuestra incógnita acá, ¿no es cierto? Porque, a ver, bueno, está relacionada esta inercia polar con el radio mayor. Entonces vamos a tratar de simplificarlo un poquito. A ver. La inercia polar, la vamos a reescribir acá, en función del radio, ¿no es cierto? Del radio va a ser pi medios por el radio mayor a la cuarta menos el radio menor a la cuarta. Y esto debe ser, esto está multiplicado por R, ¿no? Y va a ser menor o igual a 1100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ok. Entonces vamos a tratar de, aunque aquí creo que se nos va a generar una ecuación, un polinomio se nos va a generar. Vamos a ver si lo podemos resolver. Vamos a colocar los valores. Los 5 kilonewton por metro, si los trabajamos en kilogramos centímetros, vamos a relacionarlos acá, ¿no? Un kilonewton son 100 kilogramos, entonces nos va a quedar 500 kilogramos. Y un metro tiene 100 centímetros, o sea que 2 ceros más, y esto ya está en kilogramos por centímetro, ¿no? Para tener las mismas unidades acá. Entonces, acá vamos a tener en el numerador 5, ¿cuánto era? 50.000, ¿no? 50.000 kilogramos fuerza por centímetro, por R, que es nuestra incógnita, ¿no? Dividido entre pi medios por R a la cuarta menos el R menor, que va a ser 20 centímetros a la cuarta, ¿no? Todo esto igual, entonces lo vamos a igualar a 1100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien. Como estamos, todas las unidades están en kilogramos y en centímetros, obviamente que R nos debería salir también en centímetros a la cuarta, ¿no? O en centímetros, perdón. Muy bien, pasamos, a ver, vamos a pasar todo lo que está en el denominador, pasamos al otro lado a multiplicar. Va a ser pi medio, entonces, por R a la cuarta menos 20 a la cuarta, ¿cuánto es? Vamos a colocar acá. 20 elevado a la 4 va a ser 160.000, ¿no? 160.000 centímetros a la cuarta. ¿No es cierto? Y todo esto multiplicado por 1100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. A ver. Vamos a tener entonces, lo vamos a multiplicar todo por pi medios. El pi medios, el valor de pi es dividido 2 por, a ver, ¿cuánto sería pi medios? 1,57, lo vamos a colocar acá. 1,57
pero lo vamos a multiplicar una vez por 1100. Por 1100. Y eso nos dio 1728, lo vamos a poner ahí, redondeado. 1728 por R a la cuarta, menos ahora este valor que va a ser extremadamente grande, ¿no? Va a ser dividido entre 1100. Ese valor por 160.000. Y esto nos dio todo ese número enorme. 276, 460, 153, si no me equivoco. Sí. Ok, ese número enorme, ¿no? Y ahora tenemos una ecuación polinómica de cuarto grado, ¿no? Que no sé si la vamos a poder resolver. A ver, vamos a estar entrampados acá con esta ecuación. Entonces vamos a ponerla todas de un solo lado. Va a quedar 1728 R a la cuarta menos 50.000 R y menos 276.460.153. Todo eso igualado a 0. Entonces tenemos que resolver esta ecuación de cuarto grado, ¿no? Este es un polinomio de cuarto grado. Obviamente que esto en un examen no les voy a colocar, ¿no? Porque ustedes no van a poder resolver, ¿no es cierto?, esta ecuación polinomial de cuarto grado. Para ello necesitamos algún método para poder resolver esta ecuación de cuarto grado. No sé si esta ecuación tiene, a ver, esta calculadora. Vamos a ver si es que tiene. Ecuación. A ver, vamos a ver qué tipo de ecuaciones. Solamente llega hasta tercer grado. No tiene de cuarto grado. ¿Sí? Entonces necesariamente vamos a tener que recurrir a los métodos numéricos. Entonces vamos a ir por un método de Newton-Raphson, vamos a colocar. Espero que no se asusten con esto. ¿Bien? Entonces acá vamos a generar una ecuación iterativa. En este caso va a ser, a ver, va a ser menos f de xy dividido entre la derivada de xy. Espero que no se asuste. Entonces vamos a suponer que nuestra ecuación f de x sea esta misma ecuación, y en vez de r le voy a colocar x simplemente para comodidad nada más, ¿no? Entonces va a ser 50.000 x menos 276.460.153. Y la derivada de esa ecuación va a ser 4 por, a ver, 1728 por 4, va a ser 6.912 x al cubo, menos 50.000, y nada más. Esa sería nuestra derivada. Entonces aquí vamos a darnos un valor inicial para x, ¿no? Y es R sea los 20 milímetros, ¿no? Vamos a darnos que x0 sea 20. Entonces, f de 20, f de x0, vamos a decir, va a ser 4. Vamos a poner nuestra ecuación acá en nuestra calculadora.
Vamos a poner que f sea igual a 1728 x elevado a la cuarta menos 50.000 veces x y menos 276.460.153. ¿Sí? Y la derivada igual a 6.912 al cubo menos 50.000. ¿Listo? Le decimos calcular. ¿Cuánto vale para 20? Para 20 nos va a dar un valor negativo de... Vamos a abrirle esto para que podamos trabajar. Ahí, ¿no? Ok. Entonces, 980.153. Mi calculadora ustedes no la pueden ver, ¿no es cierto? A ver, ¿me confirman? Para que le amplíe la presentación. Ya, creo que No se se ve. durmieron todo el mundo, ¿ya? No, Inge, no se ve su calculadora. No se ve, ¿no? Entonces ya, lo vamos a mostrar toda la pantalla entonces para que se vea bien, ¿ya? Ok, entonces estamos aquí y la calculadora está acá. Perfecto. Entonces ahora calculamos el valor de la derivada en x0. Esto es, digamos que, un adicional ahí para que ustedes vean cómo se pudiera resolver este tipo de problemas, ¿no? A ver, aquí quedó medio mal ese. Ya, ese número enorme. Entonces vamos a generarnos acá unas iteraciones. Vamos a poner en tablita. Aquí vamos a colocar x y más 1. Y acá va a estar nuestro x y más 1 y nuestra derivada de x y más 1. Ok. Entonces, en nuestra ecuación vamos a escribir ahora la iteración, que va a ser x igual a x menos el valor de f dividido entre la derivada. Y calculamos. Entonces, ahí x0, hemos dicho que valga 20. F vale menos 980.153 y la derivada 5 millones, ¿cuánto es? 55.246.000, ¿no? Ok, nos pasamos a ver otra vez. Entonces aquí va a ser 20 en 3. Y aquí va a ser 555.236. Eso es. Ok, entonces acá la función nos dio 1.306,164466. Y la derivada nos dio 55393286659. Ok, seguimos la siguiente iteración y nos va a dar ahora 2001771803.
Y acá nos dio un valor ya bien pequeño, ¿no es cierto? 0,002307. O sea que el resultado va a estar muy próximo de 20. 0,90. 20,01 se repitió el mismo valor, ya no se modificó. Ok, entonces la respuesta para este problema es que R va a ser ligeramente superior al diámetro mínimo, ¿no? Que era 20, al radio, perdón, mínimo, que era 20 milímetros, ¿no? El radio mínimo era 20 milímetros, entonces acá la respuesta sería, R va a ser igual a 20. Lo vamos a redondear ahí a 20,02 milímetros, ligeramente superior, ¿no? Bueno, esto no me lo esperaba que salga un polinomio de cuarto grado, ¿no es cierto? Como problema, pero de todas maneras ha servido para que ustedes vean cómo se pudiera resolver, ¿no es cierto?, un polinomio de cuarto grado vía la calculadora. Ok, jóvenes, espero no verlos asustados con este ejercicio. En todo caso, si es que en el examen cayera una preguntita de torsión, va a ser muy parecida al primer ejercicio, ¿no es cierto? A este de acá, donde va a ser muy fácil de evaluar, ¿no? Los problemas de torsión. Ok. Todo lo que hemos hecho acá se los voy a subir ahí. Tal vez este segundo ejercicio no se los voy a hacer para que no se asusten ahí, ¿no? Solo voy a subir solamente esta parte de acá, la que está arriba. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, quedamos por ahí. Si tienen alguna duda, por favor, me avisan. Si es que han tenido dudas sobre los prácticos que hemos estado enviando ahí en plataforma, también me avisan, ¿ya? Para que los ayude si es que tienen alguna dificultad. Ok, quedamos por ahí entonces y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao para todos. Hasta luego, Inge, Chao, Inge, gracias. se cuida. Chao, Gracias, chao. Inge. Igualmente para todos.